Me llamo Mercedes Bascal y tengo 78 años. A esta etapa de la vida ya no espero sorpresas ni momentos de alegría demasiado grandes, ni dolores que no haya atravesado antes. Me levanto temprano como siempre, aunque ahora mi cuerpo tarda mucho más en responder y mis rodillas hacen ruidos extraños. Tomo el café sola en la cocina, como lo he hecho desde que enviudé de Ramón, y a veces acompaño la bebida con pan tostado si lo hay, o con alguna galleta vieja. Si no hay esas tostadas, ya no importa. Lo esencial es el ritual. La taza entre las manos, la mirada perdida en la ventana y el silencio. Un silencio diferente al de antes. Antes ese silencio estaba lleno de voces que ya no están. Ahora es un silencio lleno de ausencias que permanecen. Ramón falleció hace 17 años. Se marchó una mañana de abril después de haber podado los rosales del jardín. No hubo despedida. Un infarto se lo llevó en cuestión de segundos. A veces pienso que así debía ser, rápido y sin quejarse, como él era. Me dejó la casa, los recuerdos y a Javier, nuestro único hijo, que por entonces acababa de graduarse de la universidad en arquitectura, tal como había soñado Ramón. Nosotros lo apoyamos con todas nuestras fuerzas, él con su energía y yo con mis manos. Vendimos el taller de costura que con tanto esfuerzo había mantenido y destinamos ese dinero para la entrada de esta casa, la misma donde ahora vivo, o más bien donde sobrevivo, en un rincón. La propiedad, según las escrituras, siempre estuvo a mi nombre. Fue Ramón quien insistió en eso y decía: los hombres pueden perderse en las palabras, pero los documentos no engañan. En aquel momento no comprendía completamente el valor de eso, pero accedí. Pensaba como muchas madres de mi generación que vivimos para nuestros hijos. Creía que el sacrificio no se cuestiona, sino que se ofrece como una entrega silenciosa. Así lo hice cada día y cada hora desde que Javier nació. Por la noche cosía uniformes escolares para pagarle clases de inglés, y los fines de semana preparaba tamales para venderlos en la feria, y así costear sus libros de arquitectura. Nunca se lo recriminé, ni siquiera cuando el dolor en mi espalda era tan fuerte que debía dormir sentada. Después de la muerte de Ramón, me dediqué por completo a Javier. Cuando conoció a Claudia, su esposa, fui la primera en darle la bienvenida con los brazos abiertos. Pensé que una mujer joven, educada y con ambición sería una buena compañera para él. Pronto se casaron y luego llegaron los hijos. Primero Mateo y luego Carolina. Yo me encargaba de cuidarlos mientras ellos trabajaban. Cambiaba pañales, preparaba purés y los llevaba a sus controles médicos. Todo eso mientras mantenía las responsabilidades del hogar. Claudia expresaba su gratitud con sonrisas y Javier con un beso en la frente. Nunca pedí más, ni imaginé que fuera necesario hacerlo. Durante años esta casa fue un refugio para todos. Me ocupaba de mantenerla limpia, cocinar y cuidar todos los pequeños detalles. A veces Claudia decía que parecía la abuela de antes, esas que siempre están en la cocina y saben coser botones y curar fiebres con té de manzanilla. Me lo decía con tono de admiración, aunque ahora que lo reflexiono también había un matiz de burla en su voz. Era como si mis conocimientos ya no valieran, como si mis costumbres fueran parte de un museo que se respeta pero no se visita. Con el tiempo empecé a notar ciertos detalles, pequeños gestos. Por ejemplo, cuando organizaban reuniones con amigos y me pedían que no bajara para que descansara suegra. O cuando llegaban visitas y me presentaban como la señora que vive con nosotros, como si fuera una simple inquilina. Incluso los niños comenzaron a tratarme con cierta distancia, con una educación rígida que no nace del cariño, sino de la costumbre. A veces, mientras recogía los platos después de la cena, oía a Claudia corregir sus modales diciendo: «Así no se habla frente a la abuela». Con ese detalle me dolía más que los achaques del cuerpo.
y sin embargo seguía pensando que todo esto era parte del ciclo natural de la vida. Uno envejece, se aparta y observa cómo la juventud toma el mando. No me molestaba no ser el centro, sino que me lastimaba empezar a ser un estorbo. Hace algunos meses tuve una caída en el patio trasero. Una tontería, tropecé con una manguera mal enrollada y recibí un fuerte golpe en la cadera. Me llevaron al hospital y estuve internada 3 días. Nada grave, dijeron. Pero al volver, algo había cambiado en mi dormitorio. Ya no parecía mi espacio. Los muebles habían sido retirados y mis pertenencias ordenadas en cajas de cartón con mi nombre escrito con marcador oscuro. En lugar de todo aquello, una mesa para juegos, una alfombra vibrante y una pizarra magnética indicaban que ese era el nuevo cuarto de actividades. Claudia me recibió con una sonrisa que escondía tensión. Javier apenas me abrazó y luego me llevaron al cuarto de servicio. Ese que está junto a la lavandería, sin ventanas y con el sonido constante de la secadora. Allí, sobre una cama estrecha, dejaron mis maletas. Dijeron que era por mi comodidad, mamá, para que estés en la planta baja y no tengas que subir escaleras. Esa palabra, comodidad, la usaron para disfrazar el despojo. Desde ese momento, duermo entre estantes llenos de productos de limpieza y cajas con herramientas. El ruido de las tuberías me despierta cada madrugada y el aroma a detergente me acompaña durante todo el día. Mis nietos pasan frente a la puerta sin asomarse. Claudia ha dejado de consultarme sobre cualquier asunto. Mi Javier, conversa conmigo solo lo indispensable, como si nuestras charlas fueran otro trámite en su lista de obligaciones. Sin embargo, cada noche antes de dormir, repaso en mi mente las escrituras que guardo en el cajón de mi mesa de noche. Esos documentos que demuestran que esta casa sigue estando a mi nombre, no por rencor ni por orgullo, sino porque de alguna manera, en medio de tanto olvido, necesito recordarme que todavía existo, que aún mantengo algo de control sobre mi vida, aunque solo sea en el papel, porque una madre es capaz de entregarlo todo hasta que llega un momento en que debe cuestionarse si alguna vez fue querida por quien realmente era, y no solo por lo que podía ofrecer. La primera vez que comprendí que ya no era bienvenida en mi propia casa, ocurrió una tarde tan gris que parecía hecha para confirmar tristezas. No llovía, pero el cielo estaba lleno de esa amenaza que se mantiene suspendida en el aire, como si hasta el clima intentara comunicar algo sin atreverse del todo. Había salido al consultorio para una revisión rutinaria. El médico me aseguró que todo estaba bien para mi edad, aunque, como siempre, pronunció esa frase complaciente que tanto detestaba. Para su edad. Como si los años invalidaran cualquier dolor o queja. Como si a cierta etapa de la vida solo se esperara que uno aguantara en silencio. Volví a casa alrededor de las 5 de la tarde. Los pies me dolían por los zapatos ortopédicos y el bastón pesaba más de lo habitual. Pero no le presté atención. Pensaba en preparar algo delicioso para los niños. Unas empanadas dulces con plátano y canela que les encantaban desde pequeños. Al entrar sentí un aire extraño, como si algo hubiera sido movido. No vi a nadie en la sala, así que caminé hacia mi habitación que siempre estuvo en el fondo, junto al patio. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio y me encontré con el vacío. No había cama ni armario, ni siquiera las cortinas con pequeñas flores que solían adornarla. En su lugar, una alfombra nueva cubría el centro del cuarto, y sobre ella descansaban cojines de colores vivos y juegos de mesa que parecían invitar a otra realidad. Una tienda de campaña para niños y una mesita de plástico con crayones esparcidos por todos lados. Mis cuadros no estaban, ni las fotos de Ramón del día de la graduación de Javier, aquellas que yo misma había enmarcado con cartulina decorada. Tampoco había en su lugar una pizarra blanca que dijera Rincón Creativo de Mateo y Carolina, en letras grandes y vacilantes.
claramente escritas por una mano adulta que intentaba imitar a un niño. Me quedé allí inmóvil, sujetando el bastón con más fuerza de la necesaria, como si apretar la empuñadura evitara que mi mundo se deslizara bajo mis pies. El eco de mi respiración llenaba la habitación vacía, un cuarto que ya no me pertenecía. Lo que más me dolió fue que nadie me hubiera avisado. Nadie se hubiera tomado el trabajo de preguntarme o de incluirme en esa decisión. Me arrebataron el único espacio que sentía como mío en esa casa, y lo hicieron mientras yo estaba en una sala de espera, leyendo revistas viejas y sintiéndome agradecida por tener salud. ¡Qué ironía! Volví a la sala buscando una explicación. Allí estaba Claudia junto a la isla de la cocina revisando su teléfono. Cuando me vio sonrió como si nada hubiera ocurrido y dijo: «¡Ay, suegra! Justo te iba a llamar. Qué bueno que llegaste bien. ¿Cómo te fue con el doctor?». Le respondí con una voz tan débil que ni siquiera escuché mi propia respuesta completa. No quería hablar del doctor. Solo deseaba entender qué había sucedido con mi cuarto. Claudia, sin apartar la vista del teléfono, contestó con la naturalidad con que alguien habla del clima. Realizamos algunas modificaciones en la casa para aprovechar mejor el espacio, porque los chicos ya crecieron. Necesitan un lugar para estudiar y para jugar, y pensamos que podrías utilizar el cuarto de servicio. Así estarías en la planta baja, evitando tener que subir las escaleras. Lo dijo como si me hiciera un favor, como si mudarme a un espacio pequeño, entre la lavandería y el garaje, fuera una solución cómoda y considerada. En ese momento apareció Javier y llevaba en brazos una caja con mis libros y mis cosas. Me saludó con un beso distraído en la mejilla sin mirarme directamente. «Ramón, no te preocupes. Tus cosas están aquí». Organizamos todo con cuidado. El nuevo cuarto cuenta con ventilador y hasta arreglé la lámpara para que tengas buena iluminación para leer. Hablaba con esa voz acelerada que usaba desde niño cuando sabía que había hecho algo mal, pero intentaba evitar el castigo. Esta vez no hubo castigo, solo una sensación amarga en mi garganta como si hubiera tragado algo que no logré masticar. Bajé la vista hacia la caja. Estaban mis álbumes de fotos, algunas bufandas que tejí con mis manos, mi cepillo de cabello envuelto en una servilleta de papel. Todo metido allí sin cuidado, como si hubieran recogido el pasado con un barrido rápido sin importar lo valioso que fuera, o no. No lloré, ni grité, ni pedí explicaciones. Simplemente tomé la caja con ambas manos y caminé despacio hasta la nueva habitación. El cuarto de servicio a partir de ahora sería mi espacio. Un lugar angosto con una sola fuente de luz. Había una pequeña ventana cerca del techo que dejaba entrar una luz tenue y débil. A un lado se encontraba la lavadora y al otro una repisa con productos de limpieza como cloro, detergente y esponjas. Una cama sencilla, de esas que suelen usar los empleadores domésticos, estaba empotrada en la pared. El colchón era delgado y tenía una sábana azul desteñida que despedía olor a humedad. Sobre la cama habían dejado una bata de casa y mis zapatillas ordenadas, como si eso fuera suficiente para hacerme sentir bienvenida. En la esquina había una silla de plástico con una bolsa encima. Dentro estaban mis blusas, mis pantalones para estar en casa y mis cremas. Nada colgado, nada organizado, nada que fuera verdaderamente mío. Me senté despacio en el borde de la cama sin soltar la caja que llevaba. El ventilador producía un zumbido constante que se mezclaba con el golpeteo del centrifugado de la lavadora. Todo el cuarto vibraba con una energía que no era de vida, sino de función. Este no era un lugar para vivir, sino para guardar cosas. Sin embargo, ahora era mi espacio nuevo. Mi rincón asignado con la misma frialdad con la que se organiza un mueble en un trastero. Me quedé allí mucho tiempo hasta que escuché pasos acercándose. Era Carolina, con una tablet en la mano, que me miró desde la puerta frunciendo la nariz y dijo: «¿Vas a dormir aquí?».
Age huele como a jabón feo. No supe qué decir. Solo sonreí con esa ternura automática que se activa por años de costumbre, y no por alegría. Ella se fue tan rápido como llegó. La noche cayó y nadie me llamó para cenar. Solo escuché risas desde lejos. En el comedor se escuchaba el tintinear de los cubiertos mientras Javier relataba algo acerca de su trabajo. Claudia comentaba sobre la escuela de los niños, y en ningún instante mencionaron mi nombre. Me levanté, fui a la cocina y serví un poco de arroz y frijoles que quedaban en una olla. Lo comí de pie frente al fregadero. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie dijo palabra alguna. Regresé a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Me acosté en la cama y apagué la luz. El cuarto tenía un olor a encierro. Pensé en Ramón, en lo que podría decir si me viese así. Quizá algo como: «Mechita, ya es hora de que te haga respetar». Pero también recordé que siempre decía que el amor de una madre debía ser tan firme como la tierra. Me quedé mirando el techo y no lloré. No fue por orgullo, sino porque lo que sentía ya no era tristeza, sino otra cosa. Era la sospecha de que todo el amor que había dado fue interpretado como una obligación, y que la obligación con el paso del tiempo se transforma en una carga. Esa noche no pude dormir. Dediqué horas a repasar cada detalle del último año, intentando encontrar señales que me pasaron desapercibidas. Palabras a las que debería haber respondido de forma diferente. Gestos que ahora comprendía con claridad dolorosa. Mientras hacía eso, mi mirada se posó en una pequeña caja metálica donde guardaba mis documentos. Allí estaba el título de propiedad de la casa, con mi nombre escrito en tinta negra, sólido y comprobable. Sentí un calor cálido que recorrió mi cuerpo, como un rescate, como un recordatorio. Tal vez me habían acorralado, tal vez me habían ocultado, tal vez me habían despojado de mí misma. Una parte importante de mi rol dentro de esta familia no podía ser arrebatada porque era parte de mí. En ese instante, por primera vez en muchos años, me permití tener una idea que antes habría juzgado como imposible. La posibilidad de decir basta no con gritos ni escenas, sino con hechos concretos. Los papeles no sienten, pero sí otorgan poder. Y el mío seguía intacto, esperando por mí. Al despertar al día siguiente en aquella habitación de servicio que ahora llamaban la mía, sentí que algo dentro había comenzado a transformarse. No era solo el cuerpo que dolía más de lo habitual por haber dormido en ese colchón duro, ni el zumbido constante del ventilador que parecía acompañar cada pensamiento y cada latido. Era algo distinto, una sensación que en ese momento no podía nombrar con certeza, pero que después comprendí era el despertar tras un largo sueño de sacrificio. Toda mi vida me dijeron que ser madre era sinónimo de entrega, renuncia y de poner a los demás primero. Yo lo hice con gusto y convicción, sin esperar nada a cambio. Pero ahora, en ese espacio estrecho entre el detergente y la escoba, comprendí que esa entrega había sido mal utilizada y poco apreciada. Mi amor había sido traducido en disponibilidad, mi presencia en inercia y mi historia en un obstáculo. Me puse de pie despacio. Recogí mi bata del respaldo de la silla y fui al baño a lavarme la cara. Me quedé largo rato frente al espejo, reconociendo a esa mujer de cabellera blanca que me devolvía la mirada. Con las huellas del tiempo bien visibles, pero los ojos todavía alerta, no me sentí débil. Ni derrotada, me sentí fatigada sí, pero también consciente. Me lavé los dientes con la serenidad de alguien que sabe que ese día requiere una actitud diferente y una respiración distinta. En la cocina encontré la cafetera todavía caliente y me serví una taza. Nadie me saludó. Claudia, dejado sin cambios. Miraba su teléfono sentada en la barra Javier. Dejado sin cambios.
Ya se había marchado al trabajo, los niños estaban en sus habitaciones preparándose para ir al colegio. El silencio que predominaba no era el de la paz, sino el de la indiferencia. Tomé mi café sentada en la esquina del comedor, donde aún quedaba una silla sin ocupar. Recordé que cuando compramos esa mesa con Ramón, cambiado, escogimos una grande pensando en los futuros nietos en las cenas, con amigos en los cumpleaños. Creíamos que el hogar sería un espacio de encuentros, no de distanciamientos fríos. Cada objeto tenía una historia. Esa mesa, por ejemplo, la financiamos en cuotas. La trajeron un sábado. Y él la barnizó durante 2 días con esa paciencia tan suya, esa forma tan suya de valorar las cosas. Ahora la misma mesa era usada por Claudia, dejado sin cambios. Y sus amigas del club, cuando se reunían aquí para hacer manualidades y venderlas en redes. Sociales nunca me invitaron a unirme. Me pregunté si sabían que yo solía coser blusas para toda la colonia, que había confeccionado trajes de primera comunión, que mi trabajo ayudó a mantener esta casa cuando Javier, dejado sin cambios, aún soñaba con ser arquitecto. Ese día no hice mucho, doblé mi ropa con cuidado, limpié con atención. En ese momento organicé todos mis papeles, y cuando quedé sola, llamé a don Horacio, el abogado que nos asistió con los papeles de la casa hace casi 30 años. Me respondió con esa voz áspera y tranquila que no había cambiado nada. Al instante me reconoció doña Mercedes. Dijo: «Qué alegría escucharla después de tanto tiempo». Le conté lo esencial sin exagerar ni dramatizar. Simplemente expuse los hechos. Él no hizo muchas preguntas. Me escuchó atentamente y luego comentó: «Lo que está Mapamaros está a su nombre le pertenece, y si alguien dentro de su propia casa no lo respeta, tiene todo el derecho de tomar sus decisiones. Podemos revisar juntos lo que firmamos en su momento y analizar qué medidas podemos adoptar, si así lo desea». Pedí entonces una cita para la semana siguiente y aceptó con gusto. Colgué sintiendo por primera vez en mucho tiempo que contaba con una herramienta, no con una amenaza, sino con una base firme sobre la cual aún podía apoyarme. Esa misma tarde, cuando Javier regresó del trabajo, le pregunté si podía hablar un momento. Me dijo que estaba agotado y que prefería hacerlo al día siguiente. Lo comprendí bien porque siempre había sido así que no insistí. Sin embargo, empecé a prestar atención a cada detalle durante los días siguientes. Observaba cómo los niños entraban en mi antiguo cuarto sin ni siquiera saludarme, y cómo Claudia hablaba sobre sus ideas para remodelar la cocina sin consultarme, aunque fue mi dinero el que financió aquella renovación inicial. También escuchaba sus llamadas en las que mencionaba ciertas cosas con despreocupación. Cuando dijeron: «Cuando la casa esté a nuestro nombre, haremos una ampliación. Y el arquitecto asegura que puede transformar el patio en una sala familiar», yo permanecí en silencio. No fue por resignación, sino porque deseaba comprender hasta qué punto habían avanzado en su propio mundo sin contar conmigo. Hasta qué nivel yo me había convertido en una molestia, una figura borrosa, un estorbo. Un domingo escuché a Carolina preguntar: «Mamá, ¿por qué la abuela ya no vive con nosotros? Ahora vive con el jabón». Claudia se rió sin corregirla. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa, porque no es solo lo que uno pierde, sino lo que los demás están dispuestos a olvidar que en algún momento tuvo valor. No esperaba homenajes ni monumentos, pero sí un poco de sinceridad, un poco de consideración. La reunión con don Horacio fue clara y tranquila. Me explicó que la casa seguía mi nombre legalmente, que nunca firmé cesión de derechos y que cualquier intento de desalojo sin mi consentimiento podía ser cuestionado. Le pregunté si podía modificar el testamento y me dijo que por supuesto. Pedí discreción y me aseguró que todo quedaría entre nosotros.
Decidí que por ahora no haría ningún cambio formal, pero que quería investigar mis opciones. Él comprendió sin que fuera necesario explicarme mucho. Al volver a casa me sentí diferente, más completa, más atenta. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, como que Claudia revisaba mis medicamentos y, con un tono burlón, me comentaban que a veces olvidaba si ya había tomado los medicamentos, o que Javier comenzaba sus frases con «Ma, no te lo tomes a mal». Pero cada vez que intentaban justificar decisiones que tomaban sin consultarme. Una tarde me pidieron que firmara unos papeles rutinarios que supuestamente estaban relacionados con el seguro de la casa. Les pedí tiempo para revisarlos. Claudia frunció el ceño y Javier suspiró, pero no insistieron. Le pedí a don Horacio que los examinara. No eran del seguro, sino una autorización para actuar como administradores legales si llegaba a sufrir deterioro cognitivo. No dijeron nada más y yo tampoco. Pero esa noche dormí con la carpeta de documentos bajo la almohada. Una mañana, mientras limpiaba mi pequeño cuarto, encontré una nota que había escrito Mateo. Era más bien un dibujo. Él y su hermana de un lado, su papá y su mamá del otro. Y en medio una figura con bastón tachada con una X roja. Decía, «Esta es la abuela antes, ahora ya no». Lo había dejado caer sin darse cuenta entre sus cosas. Lo tomé con manos temblorosas, no por el dibujo en sí, porque los niños repiten lo que oyen, sino porque me impactó que esa fuera la imagen que les habían dado de mí. Una figura descartada. Una presencia que ya no importa. Esa misma tarde, Claudia organizó una comida en casa con algunas amigas y me pidieron que no saliera de mi habitación porque iban a usar la sala para grabar un video. Me dejaron una bandeja con una torta que no me gustaba y una nota con instrucciones que me hicieron sentir aún más aislada. Con una sonrisa pintada en el rostro me sentí como una interna en un hospital. Me senté en la cama, tomé una hoja y comencé a plasmar lo que llevaba dentro. Escribí todo desde el día en que adquirimos la casa hasta la primera vez que me hicieron sentir invisible. No porque pensara mostrarlo, sino porque necesitaba sacar aquello de mi cuerpo, ponerlo en palabras, en tinta, en algo palpable. Porque lo intangible ya me estaba carcomiendo por dentro. Unos días más tarde, Carolina entró en la habitación sin avisar. Me encontró escribiendo y preguntó qué hacía. Le contesté que narraba mi historia. Me miró con curiosidad y preguntó, ¿para quién? Respondí, para mí, porque si no la cuento yo, nadie lo hará. No dijo nada, solo se quedó observando durante un rato los estantes con los productos de limpieza. Antes de salir me susurró, a mí me gusta cómo huele aquí, huele a ti. Fue la primera vez en semanas que alguien en esa casa me dirigió una palabra cargada de ternura. Me aferré a ese gesto como un náufrago a un pedazo de madera, porque cuando una vida entera comienza a desvanecerse, un mínimo detalle puede salvar un día completo. Esa noche, antes de dormir, tomé la carpeta con los documentos y la abrí, repasándolos uno por uno. Me hice una promesa. No permitiría que me convirtieran en una figura decorativa que se mueve en las sombras. Si me habían arrinconado, yo también aprendería a mover mis piezas. No por venganza, sino por justicia. Porque lo que había construido con mis manos, mi cuerpo y mi silencio no. Podía arrebatármelo como si se quitara un mantel de una mesa. Pero lo que era mío, seguía siendo mío. Y por fin estaba preparada para recordárselo a todos con claridad. La claridad no llega con ruido, sino con ese tipo de silencio que desarma por completo. No fue una pelea, ni un grito, ni siquiera una ofensa directa lo que me hizo cruzar el límite invisible entre resignarme y decidir actuar. Fue el goteo constante de pequeñas humillaciones, gestos que parecían insignificantes. Los días que se repetían de forma deprimente y, sobre todo,
la soledad que empezó a teñirlo todo, aunque estuviera rodeada de voces, pasos, risas infantiles y platos lavándose en la cocina. La soledad de no ser vista es la más dura porque no tiene sonido, pero ocupa todo el espacio. Recuerdo con detalle la mañana en que decidí dejar de esperar que las cosas cambiaran por sí solas. Era un jueves común. Me desperté con el sonido del timbre y el ladrido del perro del vecino. Me puse los zapatos con dificultad, tomé el bastón y fui allí a abrir. Era el cartero con un sobre certificado. Firmé, agradecí y cerré la puerta. Me senté en la cocina para abrir el sobre cuidadosamente. Y dentro había una notificación de la alcaldía, una solicitud de planos para una reforma. Al principio no comprendí, pero luego vi el nombre de Javier como solicitante. Querían hacer una ampliación en el patio trasero, mi patio donde Ramón plantó las bugambilias, donde yo colgaba la ropa a secar cada semana y donde los niños crecieron jugando. Con recipientes de plástico y palas de juguete, intentaban ponerle cemento sin siquiera haberme informado. Tomé el papel, lo doblé en 4 partes iguales y lo guardé en la carpeta con los otros documentos. Me serví un café que no llegué a terminar, no porque estuviera frío, sino porque su sabor perdió importancia de repente. Todo aquello que había formado parte de mi existencia estaba cambiando sin consultarme. Estaba claro que ya no me consideraban alguien con voz, sino una presencia residual. Un objeto respetado solo en teoría, pero ignorado, a pesar de estar ahí. Pasé la jornada en silencio, observando y memorizando cada acción. Claudia quedó igual, por teléfono. Coordinaba una cena con sus amigas. Con mamá en el cuartito tenemos más espacio. Es otra dinámica, mucho más funcional. Esas fueron sus palabras. Dinámica funcional, como si yo fuera un mueble reubicado para mejorar el flujo energético. Más tarde llegó Javier. Quedó igual, agotado, y se limitó a un beso en la frente sin preguntar por mi día. Yo tampoco le conté nada. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Repasé mentalmente los nombres de todas las personas que alguna vez me brindaron ayuda o demostraron un cariño genuino. Me sentí desprovista. Mi mundo, antes lleno de rostros, ahora era un salón desierto. Entonces pensé en Carolina. Quedó igual. En su comentario sobre el aroma del cuarto, en la mirada que me lanzó al verme escribir, y comprendí que tal vez aún existía una oportunidad para dejar una marca, para no esfumarse por completo. Convertir la casa en un proyecto que no era mío me hizo prometer que hablaría con ella, pero con paciencia y sin presionar. Al día siguiente, mientras ella dibujaba en la sala, me senté a su lado y le pregunté qué estaba haciendo. Me explicó que estaba preparando un cartel para la escuela. Le ofrecí ayuda con la caligrafía y, aunque dudó al principio, terminó aceptando. Pasamos más de 1 hora juntas escogiendo colores y recortando letras. En un instante me miró y dijo: «Ah, tú realmente has hecho cosas antes». Sonreí y le conté que había confeccionado los vestidos de graduación de muchas niñas del barrio, que cosí el vestido de novia de su madre y que incluso colaboré en el diseño del logo del primer estudio de arquitectura de su padre. Me observó con sorpresa verdadera y preguntó: «¿Y por qué nadie habla de eso?». Respondí que a veces, amor mío, la gente prefiere olvidar lo que no le conviene recordar. No añadió nada más, pero me abrazó. Ese abrazo fue mi primer alivio después de tantas semanas. No el alivio de que algo externo cambie, sino el de que todavía era posible transformar algo en mi interior. Decidí empezar a avanzar y mover mis propias piezas. No de manera dramática ni ruidosa, sino con esa determinación que solo la experiencia sabe dar. Elaboré una lista de tareas prioritarias.
Primero aseguré todos los documentos y los llevé a una notaría para obtener copias certificadas. Una copia la dejé con don Horacio y guardé otra en una caja fuerte del banco. Luego contacté a un contador que me recomendó una amiga de la juventud con quien retomé contacto. Revisamos juntos mis finanzas, mis aportes para la casa y las transferencias que había realizado. A lo largo de los años recopilamos documentos no por pelea, sino por orden. Un día, mientras Claudia salía con unas bolsas, me acerqué a Javier y le pedí que me acompañara a tomar un café. Me miró sorprendido y dijo que tenía mucho trabajo, pero insistí, y al final aceptó. Fuimos a una cafetería cerca del parque donde solíamos ir cuando él era niño. Pedimos café con leche y un bollo dulce, y comenzamos ahí a hablar del clima, de los niños y de cosas sin importancia. Luego le dije: Javier, necesito que me escuches. No que me respondas ni que me des explicaciones. Solo que me prestes atención como cuando eras pequeño y te contaba cuentos. Él guardó silencio y bajó la vista. Entonces le hablé de mis sentimientos, de lo difícil que fue ese traslado obligado al cuarto de servicio. Cómo cada día me dolía más, no físicamente, sino en el alma. Le expliqué que no quería pelear, sino que entendiera que yo no era ciega, ni sorda, ni tonta, que sabía lo que sucedía, que los papeles estaban en regla y tenía opciones. Pero antes de decidir algo, quería hablar con él como madre y mujer. Javier no dijo mucho, solo murmuró que no sabía que me sentía así. Le respondí que eso era justamente lo que más lastimaba, que no lo supiera. Terminamos el café en silencio y regresamos a casa sin tocar el tema. Pero algo había cambiado. Lo percibí en sus ojos, en la manera en que esa noche dejó un vaso de agua junto a la puerta de mi cuarto, y en cómo al día siguiente me preguntó si necesitaba algo del supermercado. En el supermercado Claudia notaba la diferencia y no le agradaba. Se volvió más distante y vigilante. Comenzó a controlar mis acciones, interrumpiéndome cuando hablaba con los niños y sugiriendo que debía descansar. A tu edad, suegra, el estrés es peligroso. Me advirtió incluso insinuando que tal vez debería considerar una residencia para mayores, por si acaso. No respondí, pero empecé a guardar todo lo valioso en una maleta, lista para llevar. No porque tuviera planes de irme, sino porque quería estar preparada. Una mujer que se prepara deja de ser vulnerable y se convierte en una amenaza invisible. Cada noche seguía escribiendo. Al final del día anotaba lo que había vivido, sentido y descubierto. Mis libretas se llenaban de palabras que eran mi escudo, mi reflejo y mi testigo. Comencé a leerlas en voz alta en mi cuarto. Me escuchaba hablar como si fuera otra persona, pero esa otra persona era yo sin miedo diciéndome: «No te borraron, Mercedes, solo olvidaron mirar bien». Un domingo por la tarde, cuando todos salían, me senté en el patio. Las bugambilias seguían allí, tercas, floreciendo con valentía entre las grietas del concreto. Las observé largo rato. Pensé en Ramón, en la joven que fui, en la madre que fui, en la mujer que aún soy. Me dije en voz baja con una nueva convicción: no me van a mover como a una caja más en esta casa, porque esta casa es mía y todavía tengo las llaves. Fue una tarde. Era un viernes con esa calma tensa que solo tienen los días en los que se toman decisiones trascendentales. Finalmente comprendí que ya no bastaba con tener claridad en la mente, ni con escribir en cuadernos, ni con hacer copias de documentos. Había llegado el momento de actuar. De avanzar con determinación no para lastimar a nadie, sino para encontrar mi lugar verdadero. Pasaron muchas semanas desde que me relegaron al cuarto de servicio, desde que Claudia dejó de verme como madre,
y comenzó a tratarme como una tarea pendiente en su lista de asuntos domésticos. A veces dudaba si todo lo que estaba viviendo era real o una pesadilla interminable, mal construida por la costumbre de ceder siempre. Pero no era un sueño. Cada gesto lo demostraba. La indiferencia, la reorganización sin consultarme, la ausencia de un simple «¿Cómo estás?». Todo tenía un peso insoportable. Lo más doloroso no era el lugar físico, sino cómo me iban borrando poco a poco, como si mi historia fuera un estorbo. Aquella tarde los niños estaban en casa de una amiga de Claudia. Javier aún no había llegado del trabajo y ella preparaba la cena con un grupo de conocidos. Ponía la mesa con vajilla especial y repasaba cada detalle con ese perfeccionismo algo arrogante que había adquirido con los años, como si toda su esencia dependiera de la imagen que mostraba a los demás. Yo la miraba desde la cocina fingiendo atender el pan, aunque en realidad repasaba el plan en mi cabeza una y otra vez hasta estar segura de que nada se me escapara. Sabía que habría reacciones intensas, quizá incluso lágrimas que surgirían. Palabras llenas de reproches o acusaciones llegarían con seguridad. Pero lo que no existiría era una retirada. Unas horas más tarde, cuando los invitados estaban a punto de llegar, me acerqué a Claudia con la serenidad que da la convicción y le pedí que me concediera un instante de privacidad con Javier esa misma noche porque era algo fundamental. Ella me lanzó una mirada de reojo, molesta como si interrumpiera el desarrollo de su escena. ¿Puede esperar hasta mañana? Hoy tenemos visitas. Le dije que no era posible, que tenía que ser hoy mismo. En ese momento su voz adoptó ese tono dulce y fingido que solo empleaba cuando se sentía amenazada. Bueno, si insistes, pero por favor que sea rápido porque no quiero problemas durante la cena. Me retiré a mi habitación, aquel pequeño cuarto de 200 servicio que ahora parecía menos una prisión, porque en el fondo sabía que pronto dejaría de ser mi encierro. Sobre el escritorio había una carpeta con copias del título de propiedad, una carta dirigida a Javier y otra para Carolina, llenas del cariño de una abuela que no desea que la historia contada a su nieta sea la única verdad. Guardé todo en mi bolso junto con el teléfono móvil y la llave de la caja fuerte que todavía permanecía en mi antigua habitación, escondida detrás de un falso fondo en el armario, lugar que por suerte no había sido inspeccionado a fondo durante la redecoración. Cuando llegó Javier, se notaba cansado. Colgó su saco en la entrada, besó a Claudia en la mejilla y se sirvió una copa. Desde el umbral del comedor, observaba el vaso de agua con atención. Me acerqué y le pedí que me acompañara un rato al patio. Claudia intervino de inmediato diciendo: «Javier, ya casi llegan los invitados». Pero respondí que sería después. Quizás movido por un remanente de culpa o por intuición, accedió. Caminamos en silencio hacia el fondo de la casa donde las bugambilias aún mantenían su color. Nos sentamos en las sillas de hierro que Ramón había pintado hace años. El silencio era denso, pero yo sabía lo que debía expresar. Saqué la carpeta y la puse sobre sus rodillas. Javier lo miró sorprendido preguntando: «¿Qué es esto, mamá?». Le pedí que la abriera. Comenzó a revisar los documentos. El título de propiedad, la escritura firmada por Ramón y por mí, los registros notariales de los aportes económicos que hice con el paso de los años. Javier no decía nada, solo pasaba las páginas con el ceño fruncido. Finalmente levantó la mirada preguntando: «¿Para qué me enseñas todo esto?». Entonces fue cuando lo dije sin temblar ni titubear, porque ya no puedo continuar viviendo en una casa donde no se me respeta. Necesito que sepas que legalmente esta casa es mía, que todo lo que tienes ahora fue construido con lo que tu padre y yo hicimos con nuestras manos, nuestros ahorros y noches sin dormir.
Si quieres que me vaya, no será con desprecio, sino con una firma. Y no estoy dispuesta a firmar nada. Javier se reclinó en la silla, con la vista fija en algún punto del suelo, mientras sus dedos apretaban los bordes de la carpeta. La carpeta inhaló profundamente. «Mamá, nadie desea abandonarte. Solo las circunstancias han cambiado», le respondí que efectivamente sí, que todo había cambiado, pero no por una evolución natural, sino por una decisión consciente. No se trataba de un espacio físico, sino de un sitio emocional donde me habían desplazado, no por carencia de metros cuadrados, sino por falta de voluntad. Le mencioné el dibujo de Mateo, las palabras de Carolina, cómo Claudia me llamaba a ella en lugar de mamá cuando conversaba con sus amigas. Le hablé. Él no respondió de inmediato. Parecía estar asimilando todo con dificultad. Finalmente manifestó: «No sabía, no comprendía que fuera tan grave». Le dije que no esperaba una reacción instantánea, solo claridad, y que si no podía otorgarme un lugar digno, tendría que prepararse para vivir en otro sitio, porque lo que estaba en juego no era solo la casa, sino mi dignidad. Volvimos al interior. Claudia nos observó con desconfianza. Yo pasé de largo. Subí a mi cuarto y me senté frente al pequeño ventilador. Sabía que la conversación no acabaría allí. A la mañana siguiente, Claudia explotó. Golpeó la puerta de mi habitación con fuerza y entró sin esperar permiso. Su voz era aguda y alterada. «¿Qué intentas hacer, suegra? ¿Amenazarnos? ¿Hacer daño?» Le respondí con tranquilidad que no tenía intención de perjudicar a nadie, solo de recuperar lo que me pertenecía. «Mío. Pero si todo esto es por ti. Te cuidamos, te alimentamos, te damos un techo». Entonces me levanté y le dije la frase que había ensayado tantas veces en mi mente. «Tú me cuidas como quien cuida una planta, porque no sabe qué más hacer con ella. Pero yo no. Soy una planta. Soy la raíz, y sin mí esta casa no existiría». Ella salió dando un portazo. Javier intentó calmarla. Los niños, al escuchar los gritos, se encerraron en su cuarto. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable durante los días siguientes. La tensión fue en aumento. Claudia apenas me dirigía la palabra. Javier se mostraba dividido, atrapado entre la lealtad a su madre y la paz de su hogar. Carolina me observaba con ojos grandes, silenciosos. Sabía que algo importante estaba ocurriendo. Finalmente, una tarde recibí la visita de don Horacio. En casa se reunió conmigo en el patio. Trajo unos documentos, una opción legal para formalizar la cesión parcial del uso de la propiedad. Sin renunciar a la titularidad, me explicó que era una forma de proteger mis derechos sin necesidad de llegar a un litigio. Le agradecí. Me sentí respaldada. Le pedí que esperara unos días antes de presentar nada. Aún guardaba una esperanza mínima de que Javier actuara con justicia. No por miedo, sino por comprensión. Esa noche Javier me llamó a su estudio. Me ofreció una silla. Parecía cansado, más envejecido que de costumbre, mamá. «He estado pensando mucho en todo esto». Me miró a los ojos con una tristeza. «Sé con sinceridad que fallamos y que no supimos cuidarte como merecías. No deseo que esto termine mal». Me conmovió tanto que pregunté qué pensaba hacer. Me dijo que conversaría con Claudia, que establecería límites, que se ocuparía de que mi espacio fuera respetado y digno. No exigí promesas, solo asentí. Sin embargo, Claudia tenía otros planes. Al día siguiente, cuando Javier salió a trabajar, me enfrentó en la cocina. Me dijo: «Mira, suegra, no voy a permitir que destruyas esta familia. Si continúas con esto, te quedarás sola. Porque ni Javier ni los niños querrán vivir con una mujer que los amenaza con documentos legales». Respondí que no estaba sola, que nunca lo estuve,
que lo que tenía no eran amenazas, sino recuerdos vívidos, documentados, legales, irrefutables, y que si no podían convivir conmigo con respeto, quizá debían buscar otro lugar donde aprender desde cero a respetar. La tensión acumulada como un vapor invisible en los rincones de la casa finalmente alcanzó su punto máximo, la noche en que Claudia y Javier decidieron tener una conversación definitiva. Así la llamaron como si fuese una reunión de conciliación en un despacho neutral, no en la sala donde durante años colgué las luces de Navidad, donde celebramos el primer cumpleaños de Carolina, y donde Ramón se sentaba todos los domingos a leer el periódico. Me avisaron con una frialdad calculada por la mañana. «Hoy después de cenar queremos hablar contigo tranquilamente». Respondí que sí sin hacer preguntas. Sabía que se aproximaba un intento de negociación disfrazada de reconciliación para recuperar el control y ocultar sus verdaderos intereses. Pero yo también estaba preparada, no solo con mis documentos, sino con algo aún más valioso: mi palabra. Después de semanas de silencio y reflexión, comprendí que a veces el poder no reside en lo que uno posee, sino en lo que está dispuesto a expresar sin vacilar. La cena transcurrió entre susurros y platos fríos. Nadie se atrevía a hablar mucho. Mateo y Carolina comían despacio, conscientes de la tensión sin entender del todo su causa. Javier mostraba una evidente incomodidad. Claudia se entretenía con los cubiertos sin mirar al frente. Yo esperé un momento. Entonces Javier aclaró su garganta y comenzó: «Vamos a hablar ahora». Claudia asintió y los niños fueron enviados a sus habitaciones, cerrando la puerta del salón. El ambiente se tornó denso. Parecía que todos contuvieran la respiración a la vez. Javier habló con un tono suave, casi suplicante. «Mamá, sabemos que estos últimos meses han sido complicados. Queremos empezar de nuevo, reparar las cosas y volver a una convivencia armoniosa. No deseamos conflictos legales ni disputas. Esta sigue siendo tu casa, pero también es el hogar de nuestros hijos. Queremos hallar un punto de equilibrio». Escuché sus palabras con atención, consciente de que aquel momento marcaría un antes y un después. «¡Atención!». No interrumpí. Luego fue Claudia quien tomó la palabra con ese tono que combina una dulzura aparente y un trasfondo de reproche. «Suegra, comprendemos que te has sentido un tanto desplazada, pero también debes comprender nuestra situación. Criar a los hijos, mantener una casa y trabajar al mismo tiempo es mucho más complicado de lo que parece desde afuera. A veces cometemos errores, pero todo lo hemos hecho con la mejor intención. Tal vez no supimos expresarnos correctamente. Por eso queremos proponerte algo». Se miraron entre sí, como esperando una señal de acuerdo mutuo. Además, pensaban que yo buscaba castigar, vengarme o cobrar facturas emocionales. No comprendían que lo que quería era respeto, no reparación, dignidad, no dominio. Tomé el sobre y lo abrí despacio. Leí las primeras líneas. Era efectivamente un documento que proponía que yo firmara una cesión temporal del derecho de uso de la propiedad a favor de Javier y Claudia con una revisión anual. Legalmente astuto, pero emocionalmente insensible. Levanté la vista y los miré a los dos uno por uno. Primero a Javier, mi hijo, ese niño que alguna vez lloraba cuando se caía en el parque, que dormitaba aferrado a mi brazo cuando tenía fiebre. Luego a Claudia, esa joven que en algún momento me llamó mamá con timidez, antes de comenzar a verme como un obstáculo para sus planes. Finalmente hablé sin titubear. «No voy a firmar esto». Mi voz ni tembló ni subió de tono. Fue tan firme como una roca en el cauce de un río. Claudia reaccionó de inmediato, preguntando: «¿Qué quieres?». Le respondí sin moverme del asiento. «Quiero que reconozcan lo que hicieron,
no solo desde lo legal, sino desde lo humano, que comprendan que me borraron, que me convirtieron en una sombra entre trapos y botellas de cloro, que decidieron que mi historia ya no importaba. Aún así no me fui. No les cerré la puerta, les di tiempo, espacio y silencio porque pensé que con mi presencia bastaría para hacerlos recapacitar. Pero eso no fue suficiente. Entonces habló Javier, intentando intervenir. «Mamá, por favor, no pongas las cosas así. Esto no es una guerra. Podemos hallar una solución de compromiso». Lo miré con una mezcla de ternura y desilusión. «No es una guerra, Javier. Es un duelo porque yo también he perdido algo. Perdí el lugar que creía tener en esta familia y ahora reconozco que quizás nunca lo tuve. Que mi lugar siempre fue condicional, útil mientras aportaba o convenía, mientras callaba. Pero eso se terminó. En ese momento sucedió algo inesperado. Carolina, que había estado escuchando desde la escalera, bajó en silencio y entró al salón y se acercó a mí. Tomó mi mano. Su voz, temblorosa pero segura, rompió el silencio como una roca que cae al agua. «Abuelo, no te vayas». La miré y respondí. «No quiero irme, mi amor, pero tampoco puedo seguir siendo invisible». Claudia se levantó de pronto y dijo con fuerza. «Esto es una locura. Hacemos todo esto por ti, y tú mantienes esa actitud de víctima». Entonces, con esfuerzo me puse de pie sin perder la firmeza. «No soy víctima. Soy la dueña de esta casa, y no aceptaré negociar mi dignidad. O viven aquí con otras reglas o se van. No hay más discusión». El silencio fue total. Claudia salió dando un portazo. Javier permaneció inmóvil, sin palabras. Carolina me abrazó con fuerza. Acaricié su cabeza y le susurré al oído. «Todo estará bien». Esa noche dormí por primera vez con la puerta de mi cuarto abierta, no por miedo, sino porque ya no había nada que esconder. La verdad se había expresado. Las cartas estaban sobre la mesa, y lo más importante, nadie podía negar quién era yo, ni lo que representaba en esa casa. Han transcurrido algunas semanas desde aquella noche en que todo cambió, aunque a simple vista la casa parece igual, con las paredes que aún tienen los mismos cuadros, los platos que se lavan en el mismo fregadero, los pasos que resonan igual por los pasillos, y el sol que entra por la ventana del salón a la misma hora. Hay una calma nueva. Es una especie de orden en el silencio que ya no se siente como un vacío frío de negación, sino como una presencia renovada que transforma el ambiente. Una pausa cargada de aquello que no se expresa con palabras, pero se entiende perfectamente. Javier se ha hecho más presente, más atento, más hijo. No me pidió perdón con discursos grandilocuentes, ni utilizó palabras exageradas, pero se percibe en sus gestos, en la forma en que ahora se detiene a escucharme, en cómo me sirve una taza de té sin que lo solicite. Dedica momentos para sentarse conmigo en el jardín y conversar sin un tema específico. Comenzó a recuperar algo que creía perdido. Esa mirada con la que me miraba cuando era niño. La mirada que sin palabras decía que yo era su refugio, su certeza. Claudia, por su parte, camina sobre una línea frágil entre el orgullo y la conveniencia. Se muestra amable e incluso servicial a veces, pero no desaparece la incomodidad en la manera en que fuerza la sonrisa, en cómo evade cualquier diálogo profundo. Me trata con una cortesía exagerada que no logra ocultar la distancia que existe entre nosotros. No la confronté, no busqué provocar nada. Simplemente permanezco a su lado como siempre lo hice, pero ya no desde las sombras, sino con una presencia que aprendí a sostener, sin justificarla. Carolina me visita cada tarde tras la escuela. Se sienta a hacer sus tareas en mi habitación.
que recientemente fue repintada, ahora con cortinas nuevas y una lámpara constante que no parpadea. A veces me confía cosas que no dice en la mesa. ¿Cómo le fue en el examen? Que una compañera le hizo llorar. Que le gusta un niño, pero duda si decirlo. La escucho con esa paciencia que solo se aprende con el tiempo y el cariño. No me cuesta porque nace del amor y no del sacrificio. Le he enseñado a aprender. Le he contado relatos sobre su abuelo Ramón y sobre cómo su padre era niño. Le he explicado cómo entre los dos construimos cada rincón de esta vivienda. Me mira con una mezcla de sorpresa y cariño, como si descubriera a alguien que antes no conocía. Quizás ese sea el regalo más inesperado de todo este camino. Reencontrarme con mi nieta en un nivel donde no soy solamente la abuela que la cuida, sino la mujer que tiene algo para compartir. A veces me siento en el patio, cerca de las bugambilias, y reflexiono sobre todo lo que sucedió, sin resentimiento ni tristeza, sino con una calma que me es nueva. Me doy cuenta de que podemos vivir toda la vida entregando sin detenernos a valorar lo que recibimos. El amor no debe medirse, pero sí merece respeto. Este respeto no es un privilegio, sino un fundamento. Una base estable desde la cual se puede vivir sin temor. Lograr este equilibrio no fue sencillo. No fue agradable, ni rápido, ni indoloro, pero sí necesario. Permanecer en silencio cuando te han borrado no es humildad. Es ser cómplice de la injusticia. El documento legal sigue guardado en el cajón de mi velador. No fue firmado y no hará falta, porque lo que precisaba ya no era un papel que declarase mi derecho a estar aquí, sino tener una casa que me lo haga sentir. Y si alguna vez vuelven a olvidarlo, si de nuevo la memoria de esta historia comienza a desvanecerse, yo tendré las palabras, las libretas, los recuerdos, la voz para repetirlo. Ya no vivo en el cuarto de servicio, ahora resido en mi casa. Aunque el tiempo avance, aunque el cuerpo se fatigue, aunque la vida continúe, y los niños crezcan, y los techos se cambien, y las paredes se pinten de otros colores, hay algo que jamás variará. Aún conservo las llaves y esta vez planeo utilizarlas correctamente. No para cerrar puertas, sino para abrir aquellas que me pertenecen. No para encerrarme, sino para habitar con dignidad cada rincón que ayudé a edificar.